ejemplo, es el jefe militar del Estado, pero estamos metidos en la guerra de Libia y no dice nada. Algo debería decir, pero no dice nada. Es decir, que finalmente tenemos un jefe de Estado que en el mejor de los casos no sirve para nada. Jefes de Estado como el de Islandia, me gustaría a mí tener. Me gustaría tener un jefe de Estado como el islandés, que cuando le dicen que tiene que devolver el dinero de los ciudadanos a los bancos, después de que los bancos nos acaban de robar a todos, dice, ah, no, yo lo que voy a hacer es consultar al pueblo en un referéndum. Y el pueblo va y dice que no quiere pagar. Y tú dices, oye, yo quiero un jefe como ese. Yo quiero un jefe igual que es, o muy parecido. Desde luego no uno que esté de vacaciones todo el año, o de recepción. El problema básico es del marco jurídico en el cual nos movemos. Para España sería ideal un marco de una república federal, porque solucionaríamos el problema territorial de nuestro país, que es uno de los problemas más importantes que tenemos. Y sobre todo, ampliaríamos el margen democrático. Vuelvo a repetir, en una república yo puedo elegir al jefe de Estado. En una monarquía borbónica, no, y menos en una monarquía que mis abuelos y mis tatarabuelos han quitado 2 veces pacíficamente por las urnas y que han matado a unos y a otros para volver a implantarnos otra vez a los borbones. Esto hace que para mí la reivindicación republicana sin duda tenga unas connotaciones de izquierda, pero no es necesario ser de izquierda para ser republicano. El marco republicano debería ser, sería muchísimo mejor para cualquiera de derechas. Pensar en la alegría que le daría a Rajoy, por ejemplo, ser jefe de Estado, no ya de gobierno, de Estado, muchísimo más. Y por lo tanto, quizá deberíamos convencerles un buen día de que también ellos podrían ser jefes de Estado, como Sarkozy o como Berlusconi. Vete tú a saber que pudieran ser grandes jefes de Estado, o como en Alemania, por ser no solo de un gobierno que van y vienen, sino de un Estado, ¿no?, que es importante. Quizá la derecha lo viera de otra manera y por lo tanto dejaran de tener esta connotación puramente de izquierda. En el último caso, lo que a mí se me ocurre es que como los únicos que reivindicamos la república somos los de izquierda, podríamos decir con toda satisfacción que los de izquierda somos más democráticos. En realidad, que el resto, puesto que queremos un marco más democrático que el resto. El resto ya están contentos siendo súbditos. Nosotros queremos ser ciudadanos. Yo, por lo menos, quiero ser ciudadano. Esto era la introducción. Imagínense ustedes. El nivel de cambios en una sociedad, dada la presión que los ciudadanos ejercen sobre la sociedad en general. Si nosotros queremos cambiar cosas en nuestro trabajo, en nuestra familia o en cualquier lado, tenemos que ejercer presión. Piensen ustedes, y esto es un poco descarnado lo que yo digo, pero piensen ustedes que no hay ni un solo poder político constituido, ni uno solo, que no esté basado en un acto de fuerza. La Revolución Americana fue hecha con las armas contra los ingleses. La Revolución Francesa también. Claro que allí le cortaron la cabeza a los borbones. Y en Rusia también hubo una revolución y fusilaron a todos los zares y a los hijos de los zares. Y nosotros no lo hicimos. Pero todos los sistemas políticos, todos, están basados en un primer acto de fuerza. De tal manera que la reinstauración borbónica en nuestro país está basada en un acto de fuerza contra la Segunda República, y que este acto de fuerza contra la Segunda República convierte de alguna manera este tipo de funcionamiento del Estado en el que nos encontramos hoy en un Estado no legal, en principio. Legal sí, porque los ciudadanos lo aceptamos. Pero yo creo pensar que en un momento determinado los ciudadanos seremos capaces de ejercer la presión suficiente para conseguir en un momento determinado poder decidir qué tipo de Estado queremos. Cosa que no se nos ofreció a la muerte de Franco. Hay que pensar que en aquellos momentos no había grandes organizaciones políticas. Quizá lo único era el Partido Comunista, y el Partido Comunista no tenía la fuerza suficiente de ninguna manera para poder imponer al sistema que venía un nuevo sistema político. Por lo tanto, era difícil que saliendo del sistema destructivo que habían sido los 40 años de franquismo, tuviéramos esto. Que no se me diga que la República fue un desastre. La República no se le dejó apenas funcionar, estuvo apenas 5 años y medio funcionando, y durante ese proceso hubo de todo tipo y de entrebancos para conseguir destruir la República, y como no se terminaba de destruir la República, se llegó al momento del alzamiento militar que llevó a la guerra civil. A la guerra civil
y a lo posterior, a la guerra civil. Hay gente que dice, oh, es que los unos y los otros en la guerra fueron iguales. Bueno, vamos a suponer que es verdad, que no lo es, pero vamos a suponer que es verdad. Sin embargo, hay que recordar que la dictadura de Franco, solo en los primeros 5 años que van del 40 al 45, es decir, mientras sus amigos Hitler y Mussolini estaban gobernando en Europa, mata más de 140.000 personas y hace cosas como el Valle de los Caídos, donde invierten a montones de trabajadores en construir esa monstruosidad de monumento en el que todavía lo tenemos ahí. Cuando esto se lo explicas a los alemanes o a los italianos, se horrorizan. Dicen, ¿quieres decir que vuestro dictador fascista todavía está enterrado en un monumento ahí? Eso sería como si en Alemania Hitler tuviera un monumento enorme y fuera la gente en peregrinación. Pues sí, para nuestra vergüenza, tenemos a Franco metido en un mausoleo en el cual hay gente que va a visitarlo como si fuera una gran cosa turística y en la cual la gran parte de la ultraderecha que existe en nuestro país, remanente, por supuesto, del franquismo, va allí en peregrinación. ¿No es esto? Claro que también yo les podría decir que tenemos un senador que fue ministro de Franco y no pasa nada. El Fraga Ibarra, ¿no? Estuvo de ministro con Franco y sin embargo no pasa nada. Claro, si hoy día en Alemania existiera un ministro de Hitler que estuviera en el poder, se les pondrían los pelos como escarpias. Pero, bueno, aquí no pasa nada, parece ser. Estamos en un país que yo creo, y lamento ponerme un poco grosero, cuyo nivel de testosterona es muy bajo, muy bajito, ¿no? Es decir, Franco, de alguna manera, supo amansar y destruir al país, y el país no tiene la necesaria presencia. Cuando hablamos de necesaria presencia, me voy a meter en un lado que no tiene que ver ahora con la República, sino con lo que nos está sucediendo ahora mismo a nosotros como país. ¿Qué nos está sucediendo? Nos está sucediendo que los bancos nos han engañado, que nos han hipotecado a todos, que nos han sacado las penas, que se las han llevado. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que el gobierno de turno nos quita el dinero a los españoles, al Estado, es decir, a los que eran nuestros impuestos, que teníamos un superávit de caja, y se lo da a los bancos. Y como nadie protesta, nos sube la edad de jubilación. Como seguimos sin protestar, nos bajan los salarios. Y como seguimos sin protestar, nos hacen un ERE. Y como seguimos sin protestar, pum, 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 nos vienen dando. Por lo tanto, de alguna manera la presión popular es fundamental y la conciencia ciudadana. Tengo la impresión un poco de que este es un país en el que mientras no te toque a ti, tú tranquilo, tú a lo tuyo, que no te mueva. Para atacar a la cuestión de la República, para fundamentar la cuestión de la política, hace falta que los ciudadanos tengan esa conciencia ciudadana. Y lo primero que tenemos que hacer es convencerlos de la necesidad de lo político, de la necesidad de estar en lo político, porque si no, nos las van a dar todas. ¿O es que los políticos son más corruptos? Genial. ¿Cuánta gente pertenece a partidos políticos? Poquísima gente en nuestro país. Entremos en los partidos políticos, entremos en las organizaciones sindicales. ¿O es que los sindicatos son los corruptos? Ya, pero en Francia hay un 78% de trabajadores afiliados a la CGT y en España, entre los 3 sindicatos, no alcanzan ni el 8%. Es decir, que los trabajadores de nuestro país ni siquiera, cuando tienen que hablar de sus propios derechos, de su propio trabajo, están dentro de los organismos donde tendrían que estar. Y esto es fruto de la destrucción que sucedió en nuestro país. Interesarse por la cuestión pública, reestructurar la red social, preocuparse por la ciudadanía, ser ciudadano político, es fundamental en nuestro país. Si no conseguimos elevar ese nivel de ciudadanía, nuestro país está obligado a caer en manos de estos, vamos a llamarles corruptos, o estos vamos a llamarles vividores, o estos vamos a llamarles como queramos llamarles. Pero finalmente estamos constreñidos en ese proceso. Voy a leeros un artículo de la actual Constitución española, de la actual. No os leo 2 artículos, pero os voy a leer 2. Este es el artículo 128. Quiero recordar una cuestión, y es que la ONU define como analfabeto aquel que no sabe leer, escribir, las 4 reglas y las leyes a las que está sometido. Por eso uno de los principios fundamentales del derecho es que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. No vale que tú digas, pues yo no sabía que no se podía matar. No es usted. Que usted no sepa que no se puede ir a más de 110 por las carreteras no le exime a usted de ir a 110, de pisar a 150,
y usted cae debajo del peso de la ley. Por lo tanto, es fundamental el conocimiento de la ley y del marco político en el que nos encontramos, porque si no vamos a la política nos alcanza a nosotros con toda nuestra ignorancia, y eso es fundamentalmente lo que a los de arriba les interesa, que tengamos dos elementos fundamentales: ignorancia y miedo. Miedo a perder el curro, miedo a que me va a pasar, miedo. Generar miedo y generar ignorancia son las dos bases centrales del poder político más abyecto. Escuchen ustedes el artículo 128 de la Constitución actual española. Dice así: toda la riqueza de un país, del país, en sus distintas formas, y sea cual fuera su titularidad, está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. En uno de esos estamos. Voy a leer otro. Este es el 131. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y la riqueza y su más justa distribución. Por favor, no sé de qué país me están hablando. Cuando me están contando que efectivamente el interés general está por encima de los intereses particulares, independientemente de la titularidad, y veo cómo cogen el dinero de mi Estado y se lo dan a los bancos, que pobrecillos nos han engañado y nos han llevado a la hipoteca y a la quiebra. ¿Pero por qué? Porque nadie se conoce la Constitución y nadie esgrime la Constitución y nadie pide que los derechos de la Constitución sean aplicados. Y no estamos hablando de la República, estamos hablando de la Constitución actual española. Yo quiero creer que para conseguir la República necesitamos ascender el nivel de ciudadanía y que una ciudadanía republicana será más consciente de la aplicación de su nueva Constitución, que nunca podrá ser exactamente igual que la Constitución del 31. Probablemente la próxima Tercera República necesite una Constitución diferente a la que tuvieron en la Segunda República. Quizá no es necesaria ya, porque no hace falta el voto de las mujeres, ya lo tienen, o no hace falta no sé qué o no sé qué. Pero habrá que hacer un marco. Y en ese marco yo espero que los ciudadanos que sean capaces de tener la Tercera República sean también capaces de que se aplique la Constitución que está hoy vigente en nuestro país. Y sin embargo, como los ciudadanos desconocen la propia Constitución en la cual se encuentran, no se aplica, nos engañan a todos, nos asustan a todos y no nos veremos ninguno. No vaya a ser que perdamos el curro, que perdamos la hipoteca, que nos echen de casa, etcétera, etcétera. Carlos Marx hablaba de los proletarios y decía que los proletarios no tenían más que perder que sus cadenas. Lamentablemente creo que hoy los trabajadores españoles tienen algo más que perder que sus cadenas. Es la hipoteca, es la casa, que si el coche, que si no sé qué, que si no sé cuál. Luego vienen los comunistas y a lo mejor van y te socializan los coches y tú dices, bueno, ¿qué harán los comunistas con 42 millones de neveras? ¿O qué harán los comunistas con 25 millones de automóviles? Es decir, estamos siempre en la discusión